invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpizar Otoya, en la librería Internacional. Una lectura inmanual del buen político, un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Quiero compartir con usted mi opinión. Hoy, hace 8 días, tuvimos un proceso democrático ejemplar para muchas partes del mundo. Es notorio que en Costa Rica disfrutamos los procesos electorales. Seguramente usted pensará, como otros tantos, que es imperfecto, como toda obra humana. Sin embargo, reflejó mucho el carácter del costarricense, inclusive al día siguiente, el lunes, cuando todos regresamos a nuestras labores, algunos más tristes, otros más contentos, pero el país siguió en esa paz que ha sido una cuestión cultural que nos permite estar en un sitio especial. La tristeza de que el abstencionismo haya subido es significativa, pero también hay que dar un reconocimiento al Tribunal Supremo de Elecciones, que ayuda en mucho a que esta democracia costarricense camine por buen camino, perdonando la redundancia. Pero también, de paso, tenemos que ir revisando cada día más algunos cambios que hay que hacer en el proceso electoral para que esa obra humana llena de errores pues sea un poquito más perfectible. Esa es mi opinión. Editorial Jade le invita a que adquiera ya el libro El elefante, el liderazgo y la política con P mayúscula, del politólogo Claudio Alpizar Otoya, en la librería Internacional. Una lectura inmanual del buen político, un libro de consulta para quienes gustan de la política. Costo del libro 8.600 colones. Adquiéralo en la librería Internacional. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi son la combinación ideal para disfrutar de un excelente menú y poder llevarse a casa esos exquisitos ingredientes de la buena mesa italiana. En la ya tradicional Trattoria di oggi te brindamos los sabores de Italia, acompañando excelentes vinos de la campiña europea. Y en Il Cestino Gourmet tenés un mercado bien surtido, con finos ingredientes que utilizamos acá para que lleves a casa nuestra sazón y elabores tus platillos a nuestro estilo. Il Cestino Gourmet y la Trattoria di oggi ponen a Italia en su mesa y en su casa. Con los temas de la política, sociedad y economía de Costa Rica y el mundo. Café y Palabras. Lo que hay
que escuchar del acontecer nacional con el politólogo Claudio Alpizar Otoya. Café y Palabras, porque la política sí importa. Escuche Café y Palabras de lunes a viernes a las 9 de la mañana en Radio Actual 107.1. Café y Palabras. Pasaron las elecciones y nosotros teníamos un compromiso con ustedes. Habíamos tenido un programa más que interesante con dos buenos amigos politólogos reconocidos de este país, con Alejandro Barahona y con Rotzai Rosales. Y ellos tenían el compromiso de pasadas las elecciones, estar presentes en el programa. Aquí los tenemos hoy a ambos, a Rotzai y a Alejandro. Un placer tenerlos de nuevo por acá. El gusto, honor. Muchas gracias, encantado de volvernos a encontrar. Bueno, hay tantísimo que hablar que de fijo no nos va a alcanzar el tiempo. Pero una visión rápida del proceso electoral de hace 8 días, Rotzai. Lo bueno y lo malo, así. No, lo malo, definitivamente, o preocupante por lo menos, es el nivel de abstencionismo, ¿verdad? Que con 40%, 4 de cada 10 personas se abstengan de participar, pues debe llamarnos a la reflexión en muchos sentidos. Y quizá la primera es una reflexión autoevaluativa, ¿verdad? Sí. Crítica. Vernos como sociedad, qué está pasando y cómo están respondiendo las personas que se meten en política frente a esos desafíos. Y creo que positivo, en general, es que se haya llevado un proceso como nos caracteriza a Costa Rica, un proceso sin mayores cuestionamientos, sin incidencias considerables, vergonzoso, ¿sí? Que mantengamos la inequidad en la competencia, que es un tema que podamos hablar y que, como anticipábamos también, era un tema que evidentemente las misiones de observación internacional iban a volver a llamarnos la atención, como en efecto lo hicieron. Pero el resto, la organización en condiciones de pandemia, Claudio, me parece que también hay que darle un check positivo al organismo electoral, que de una vez se probó, una vez más, como blindado y garante del proceso en sí y de los resultados con mucha más razón. De modo que, así a vuelo de pájaro, ¿verdad? Una primera aproximación, me parece que es el balance, exceptuando ese feo lunar del aumento del abstencionismo, tiene que ser positivo, sin duda. Alejandro, tu visión general. Bueno, por supuesto el tema del abstencionismo, especialmente en las zonas rurales y de menor desarrollo social. Ese tiene que ser un llamado 50% de atención. 50% en Limón, ¿verdad? 50%, pero cuando uno empieza a ver cantones que tienen los mayores niveles de abstencionismo, coinciden con los cantones de menores niveles de desarrollo. Y creo que ahí hay una llamada de atención, no solo al sistema político y específicamente al electoral, sino de alguna manera tener cuidado con esa brecha que se sigue, diría yo, profundizando entre el área metropolitana o el gran área metropolitana y el resto del país. Creo que también dentro de ese abstencionismo no vamos a ocultar dos elementos importantes: un descontento, pero también el tema del COVID, que yo creo que hubo un porcentaje del electorado por precaución o por síntomas propios que probablemente no habrán acudido a los centros de votación. Podríamos hacer una visión rápida, decir que un 5% de 35 a 40 es por el COVID. Podría ser, pero aún así es... pensando en la última elección del 2018. Pero con todo y todo no quiero relativizar que este es el abstencionismo más alto desde hace, creo que bastantes elecciones atrás. Desde el año 58. Eso no lo quiero invisibilizar. Y el otro elemento es que los dos candidatos que pasan a segunda ronda, entre los dos acumulan un 47% de los que fueron a votar. Del padrón Andrade, el 20 y pico por ciento. Aquí me puse a hacer numeritos. José María pasa con un 16,3% del padrón. Y Rodrigo Chávez pasa con un 10% del padrón.
y del total de los que fueron a votar entre los dos, yo calculo 47%. Entonces, ni siquiera la mitad de los 3.550.000 votaron a favor de ellos dos, el 25%. Con lo cual 26%. Con lo cual significa al final de cuentas que tenemos una, diría yo, una atomización muy evidente, y diría que eso también se vio reflejado en la Asamblea Legislativa. Y los resultados, bueno, nosotros que somos fiebres y que seguimos las encuestas, siempre vimos a José María Figueres de primero y nos imaginábamos ahí en la final. En la segunda. Ahora, la aparición de Rodrigo Chávez les causa sorpresa, lo tenían en el radar. Yo sí lo tenía en el radar, pero tenía mis dudas de que pudiera llegar, pero llegó. No, las tendencias y de la inmensa mayoría a que iba creciendo, ¿verdad? Él, Eli Feinsack y José María Villalta, ¿verdad? Estoy apelando otra vez a las del CIE, por lo menos. Cuidado, aquí hay que ver una lectura de timing político, ¿verdad? Nosotros estudiamos en nuestra carrera los tiempos, ¿verdad? El sentido de oportunidad es cada vez más valioso, ¿verdad? Saberlo identificar. Y me parece que la gente en torno a la campaña de don Rodrigo hizo una buena lectura, descompresionó cuando fue correcto hacerlo, y al final metió el acelerador, como también debía hacerlo. A ver, para ganar, ¿verdad? Para ganar el paso a la segunda ronda, evidentemente era muy difícil que alguien lo hiciera en primera ronda, y eso también lo habíamos lógicamente previsto. Hace un año, lo que se facilita ganar en primera ronda cuando hay mucho abstencionismo, correcto, y ni aún así. Correcto. Hace un año, un consejo, un comando, no lo llamamos comando, un directorio de un partido político, ahora con fuerte presencia en la Asamblea Legislativa, me pidió que hiciera una reflexión sobre el proceso electoral. Y en aquel momento, estoy hablando de julio del año pasado, donde todavía existía la posibilidad, ojo, debo decir esto, donde todavía existía la posibilidad de constituir formalmente coaliciones electorales, que cerraban el mes de agosto. Yo dije que tenía la sensación que estaba sucediendo, es una analogía, con las carreras de ciclismo, cuando se prepara un sprint, ¿verdad? Y yo decía, el pelotón se está desgastando, pero me parece que el que va a salir al final, cerrando el sprint y eventualmente ganándolo, es Rodrigo Chávez. Se lo dije a ese comando de ese partido político. Estoy seguro que lo hiciste antes de que aparecieran los cuestionamientos del Banco Mundial. Por eso hablo lo del timing. Sí. En ese momento había, incluso gravitaban en torno a la propuesta de Rodrigo Chávez hasta el grupo de Eli Feinsack, ustedes recuerdan. Sí, claro. Estaba el grupo de Adrián Turrialba y otros bufetes, en fin, la derecha, ¿verdad? Como la conocemos tradicionalmente en este país, estaba gravitando en torno a ese capo del pelotón que se llamaba Rodrigo Chávez. Cuando vinieron el destape, fundamentalmente de La Nación, de los casos que todos conocemos, por su paso en un organismo financiero internacional hace ya varios años de don Rodrigo, evidentemente una descomprensión y una pérdida sustantiva en el nivel de apoyo que se observa también en las encuestas de opinión, ¿verdad? Pero el repunte y la tendencia de crecimiento que mostró a partir de finales de noviembre, y ya habían entrado diciembre, amenazaba con que tenía posibilidades reales, como finalmente se concretaron. Entonces hay que ver, démonos cuenta los tiempos de las campañas electorales y de los procesos electorales en Costa Rica. Ya no solamente se definen claramente en el último mes, ¿verdad? Y probablemente las últimas 2 o 3 semanas, ¿verdad? Y quizás hasta que el propio día de las elecciones, sino que también hay que ver retrospectivamente cómo se administró la carrera de las personas candidatos a lo largo de por lo menos un año con anterioridad. Ahora, Alejandro, hace 4 años, los dos fueron inesperados por diferentes circunstancias, Carlos y Fabricio Alvarado. En las encuestas siempre casaron a José María Figueres en la segunda ronda.
Así es, pero yo quiero sumar un elemento importante. Y en la anterior, Fabricio sí estaba sembrado de que iba a pasar a la primera ronda, según los diferentes estudios de opinión. La gran pregunta era quién entraba en el segundo elemento. Pero hasta que apareció el tema del matrimonio igualitario. Antes de eso, Fabricio tenía una intención de voto que andaba en 4 o 5 puntos. No, pero ya estamos hablando hacia el final de la campaña, en los estudios de opinión, ya salía Fabricio, digamos, la sorpresa fue Carlos. Muy alto. A mí me gustaría sumar 2 elementos importantes en esto. Uno es que ciertamente el hecho de que una parte del electorado se esté definiendo tan tardíamente o tan cercanamente a las elecciones mismas deja un hueco entre esos estudios de opinión pública y lo que realmente sucede. Y eso es a lo que alguna gente le ha llamado voto silencioso, ¿verdad? Que es un voto silencioso, puede ser, pero también es un voto indeciso, que se termina decantando inclusive hasta el día mismo de las elecciones. Déjenme nada más contarle la anécdota que mientras yo hacía fila para votar, me sorprendió que la señora delante mío, que estaba acompañada de su hija, y la señora que estaba atrás, las dos decían: estoy haciendo fila y no sé por quién voy a votar. Y yo lo único que acaté a preguntarles fue: ¿y entre dónde están de alguna manera sus preferencias? Pero realmente la gente hablaba poco en la fila, era como un ejercicio muy individual. Pero lo que quería decirles también es que yo interpreto la elección de Rodrigo Chávez como una elección antisistema. Lo digo porque el discurso de Rodrigo Chávez fue anti los 3 partidos que han gobernado, anti los grupos de interés que muchas veces están detrás de las políticas públicas, anti algunos medios de comunicación. Y creo que eso hay que lograrlo enlazar con el tema de un descontento de la situación general. Hay un disgusto general. Y creo que de los candidatos que había, el que por lo menos en ese sprint final más acento le puso a ese discurso fue Rodrigo Chávez. Ahora, por el otro lado, efectivamente, José María Figueres estaba, pero no con un 27% de preferencia. No, aumentó un 7%. Estaba bastante 20, más atrás. Fue bien, estaba en un 20. Entonces, la distribución al final diría yo, de la preferencia electoral, no solo a nivel presidencial, sino a nivel de diputados y diputadas, estuvo bastante disperso. Tan así que las fracciones legislativas están siendo muy homogéneas. Quizás es la legislatura donde están siendo más homogéneas entre ellas. Digo, creo que 3 fracciones con alrededor de 6 diputados, diputadas, y una con 18 y 19. Entonces, cuando teníamos anteriormente fracciones de una persona, y no era una única fracción con una persona, habían otras fracciones pequeñas. Entonces, llama mucho la atención eso, y el elemento de que pese a las 25 opciones a nivel nacional y las 11 a nivel provincial, al final se decantara en 6 opciones claramente, y todas las demás prácticamente quedaron por debajo del 1%, inclusive con figuras muy reconocidas. Antes de venir a hablar con ustedes, me puse a hacer numeritos, a mí me gusta hacer sumas y restas, y resulta que de esos 19 partidos para abajo del Frente Amplio, todos los que quedaron debajo no llegan al 8%. Es que ninguno supera el 1%. Si acaso andan en 150,000 votos entre 19 partidos. Claudio, ninguno supera el 1%. Es más, el partido de gobierno en la actualidad sacó menos votos que los votos nulos. De la convención, sí. Y que los votos nulos. Y de la o sea, hubo, ¿cuántos? 14,000 votos nulos más o menos, y el partido... En blancos y nulos hubo como 25,000. Claro, sumando los de blanco. Sí. Estoy hablando del voto nulo, que para mí sí es un posicionamiento político. Ahora podemos hablar. Voto blanco es otra cosa. Igualmente ninguno de los dos es considerado válido, ¿verdad? Dentro de nuestra legislación. Pero resulta sorprendente eso, que hasta los votos nulos, que para mí, repito, son una evidencia de ese cabreo, como dirían en España, o de ese disgusto, de ese distanciamiento, de ese desencanto, lo que queramos ver, me parece que es bastante llamativo, perdona. Pero mi primera intervención apuntó hacia la oferta, ustedes se dieron cuenta, ¿verdad? ¿Qué hicieron o no las candidaturas y las comandos de campaña con respecto a lo que ellos pensaban era lo más conveniente para obtener el objetivo que se habían propuesto? Pero en realidad lo que hay que ver es del lado de la demanda, ¿verdad? Es que y es ahí, cuando hablo de la demanda, hablo de la ciudadanía. ¿Qué era lo que estaba pidiendo? Pero vamos a ver, la demanda, parece que está relacionada a la demanda
de un candidato muy relacionada al partido que pertenezca en algunos casos. Sí. Por ejemplo, Rodolfo Pisa, de 300, por aquí lo tenía, el proceso pasado, de 343, 3.000 votos. Tuvo 343.000 hace 4 años. Y ahora anda como en 3.000 votos. Eso quiere decir que el partido también es importante. Igual podríamos revisar el caso de Rolando Araya. En una convención, 120.000 y ahora anda alrededor de 17.000 votos para presidente y 5.000 para diputado. Entonces todavía los que la marca pesa. Eso es lo que quería La marca llegar. pesa, cuidado. En algunos casos. Hagamos Sí, en algunos casos. No hagamos generalizaciones, porque si vemos el caso más bien de don Rodrigo es justamente todo lo contrario. Es un alejamiento de esas marcas tradicionales. El caso de Eli Fensey, para poner dos casos. Claro, pero también el reverdecer, a mí me parece sorprendente a nivel de Asamblea de Diputados del Frente Amplio, Sí. por ejemplo, que también es un partido ya con cierta trayectoria. Entonces, pues, cuidado, no se pueden hacer generalizaciones. Fensey y el Liberal Progresista estuvieron la vez pasada, no sacaron un solo diputado, estuvieron en 4 o 5 provincias. Correcto. Mal, A nivel provincial. En 18 les fue mal. Pero digamos, a nivel nacional sí presentaban esa novedad, ¿verdad? Entonces, ahí es donde hay que otra vez volver los ojos y poner mucha atención a lo que está pasando en las ciudades. Bueno, pero te la sigo tirando igual y se la tiro a Alejandro. Sí, crece el Frente Amplio, pero las 2 veces que crece el Frente Amplio, crece a razón de que el candidato sea José María Villalta. Cuando también. no sea José María Villalta, Sí. el Frente Amplio se vuelve una fracción de una persona, se llame Villalta o se llame Merino. Sí. No, pero, a ver, otro rasgo entonces de que no podemos hacer generalizaciones, Claudio, mi reflexión es esa. No podemos hoy, y eso resulta interesante desde el análisis politológico, ¿verdad? Y si viviéramos en otro país estaríamos comiendo palomitas, muertos de risa, hablando sobre el caso de Costa Rica, pero somos ciudadanos costarricenses. Entonces es ahí donde, ¿verdad?, el corazoncito inevitablemente empieza a latir. Lo que estamos hablando es de personalización de la política. Importan más las personas que los partidos políticos. No obstante, hay partidos políticos que a pesar de su desgaste siguen siendo marcas poderosas, ¿verdad? 2, tercero, hay un fuerte componente de disgusto, de rechazo, de cabreo, de alejamiento, que pareciera estar lucrando las opciones novedosas o que se presentan como novedosas, ¿verdad? Cuarto, y quizás más interesante, ¿por qué o por quién? ¿Cuáles son los reactivos o factores o elementos motivantes que nos hacen a las personas costarricenses votar? Cuidado, porque aquí también vamos a tener una gama amplísima de motivaciones, desde las más antisistémicas, ¿verdad?, hasta las genuinamente democráticas, ¿verdad?, que van a votar con un posicionamiento claro y diciendo es mi deber, etcétera, etcétera. Solo vamos a darnos cuenta realmente de esos elementos que estoy mencionando de último cuando, por ejemplo, el CIEP haga el estudio postelectoral, pero no el tradicional, que van a hacer todas las casas encuestadoras, sino el de panel, que me parece va a ser sumamente interesante, para ver los cambios y las transacciones que se dieron ahí. En fin, el panorama político hoy no permite hacer generalizaciones, ¿verdad? Esa es mi reflexión. Y los comandos de campaña, ahora sí, de estas 2 únicas opciones que quedan en la competencia electoral, se la van a tener que ver a palitos, tratando de interpretar qué es lo que está pidiendo la ciudadanía, ¿verdad? Y máxime, cuidado, con una diferencia no menor, digamos, no es un dato menor, de ¿cuánto? Casi 7 u 8 puntos porcentuales entre el primer y segundo lugar que pasaron 10, a segundo. Bueno, imagínense. 10 puntos. ¿Verdad? O sea, de 27 a 17. Esos podrían ser que más de 100.000 votos. Más de 100 votos. O sea, José María Figueres arranca la segunda ronda, y te lo dejo ahí, Alejandro, vos, arranca la segunda ronda con 150.000 votos más que Chávez. Y si nos devolvemos al 18, Fabricio arrancó con 75.000 más que Carlos Alvarado. Y eso entonces es señal de que no es garantía tampoco de un triunfo fácil. Sí. Así es que las interrogantes están volando por todo lado. Alejandro. Bueno, yo le sumaría varios elementos. Uno es que también hay que considerar el peso que tiene el voto en contra.
porque dentro de esas motivaciones electorales no solamente está quién me gusta más, sino quién no me gusta o quién me disgusta, sobre todo en segunda ronda. Y ese es un elemento especialmente importante en la segunda ronda, porque recordemos que la elección pasada era mucho más fácil escoger por quién no se iba a votar que por quién sí se iba a votar, aunque igual eran solo dos. Y otro elemento que yo le sumaría también es un poco que yo interpreto al final, no solo en la elección presidencial, sino en legislativo, un poco ese centro derecha que se ve, me parece, más claramente definido, y la interrogante que habíamos en algún momento la semana pasada también analizado en términos de ese voto progresista, cómo se distribuyó, ¿verdad? Porque creo que no es cierto que solamente se le pueda endosar a un partido determinado, creo que por ahí andaba, pero yo interpreto un poco eso también en términos de algo que desde hace meses es muy evidente, y a Claudio le consta que yo he insistido, es que la ciudadanía sistemáticamente en los estudios de opinión señalaba claramente cuáles eran sus prioridades, ¿verdad? El tema del desempleo, el tema del costo de vida, reactivación económica, y realmente cuando uno empieza a ver estas dos opciones que quedaron en la segunda ronda, quizás son los que más se enfocaron. La narrativa, no sé si la propuesta en términos de plan de gobierno, pero sí en la narrativa, digamos, publicitaria, más me parece a esos temas que son sensibles. Inclusive el mismo desempeño de gobierno, que en los estudios de opinión está como en cuarto, quinto lugar, pesan más allá inclusive del tema de corrupción, por ejemplo, ¿verdad? Y un elemento también que yo le sumaría un poco a esto, también es un poco esa digamos, narrativa que se ha dado en términos del voto femenino, que ya lo habíamos venido conversando en otras elecciones. Y entonces hay una gran concentración en qué tanto estas dos propuestas reflejan o no el voto femenino, pero en este caso particular, Liberación ya había empezado a tratar de conquistar el voto femenino, digamos, ahí podría llevar a alguna ventaja sobre Rodrigo Chávez, alguna. Pero yo te diría esto, digamos, no me animo a interpretar de cuál de los dos las mujeres se sienten yo tampoco. más identificados, pero sí la buena noticia de esto es que al final la Asamblea Legislativa quedó dividida entre 27 diputadas y 30 diputados. Es la Asamblea Legislativa con mayor representación femenina. Eso equivale a un 47% del total de diputaciones. Creo que ahí está la enorme responsabilidad, muy distribuida entre los partidos políticos, de realmente, sí, la agenda, que tanto la agenda política también le responda a las mujeres. Ahora, hay partidos que perdieron y tienen que buscar una revisión, Rotzai. Por ejemplo, ciertamente Nueva República, por Fabricio, es un partido nuevo, pero Fabricio está en su segundo proceso electoral. Hace 4 años Fabricio había tenido 538.000 votos. En esta solo tuvo 270.000, o sea, alrededor de la mitad. Casi la mitad. La mitad prácticamente. En aquel momento. La unidad con Rodolfo Pisa tuvo 343.000, como les decía antes, y Auro tuvo 226.000. Villalta, ese sí lo tenemos que comparar con el 2014. En el 2014 Villalta tuvo 355.000 votos. En esta solo tuvo 156.000. Aquí los que crecen, porque vienen prácticamente de cero, son el Liberal Progresista, Progreso Social Democrático y Liberación crece si lo comparamos con el 2018, porque si lo comparamos con años tras anteriores de elecciones, hay una disminución también de Liberación. Claudio, es que va a haber lógica y aritméticamente una disminución en la inmensa mayoría, considerando que aumentó el abstencionismo. Entonces, obviamente, la inmensa mayoría va a tener pérdidas relativas. No, pero aumenta el abstencionismo, pero aumenta también el padrón electoral. Sí, pero sí, prácticamente es lo mismo. Pero 5 puntos. Déjame precisar lo siguiente. Ustedes saben que para conocer ya esos detalles de pérdidas relativas del sistema de partidos políticos y no individualmente, tenemos indicadores en ciencia política. Y es el indicador de volatilidad y es el indicador de fluidez de Álvaro Artiga. Y eso hay que correrlos ahora, lo vamos a hacer en el observatorio en estos días, porque es ahí donde claramente, el Observatorio de la Política Nacional, es ahí claramente, exacto, ahí sí podemos ver cómo ha cambiado la morfología de ese sistema de partidos, que hoy lo podemos hacer de manera intuitiva con base única y exclusivamente en los porcentajes de los votos válidamente obtenidos por cada uno. Con la volatilidad y con la fluidez nos vamos a dar realmente cuenta si el sistema de partidos políticos está
captando más electorado o está captando menos. Mi hipótesis es que claramente está captando menos, ¿verdad? No es tan difícil. Claramente, ¿verdad? Pero a mí lo que me interesa es ver en la Asamblea Legislativa otro indicador, que ya no mide, digamos, exclusivamente lo que está sucediendo con la demanda, con el electorado y sus cambios en las preferencias de votos. Me interesa el número de partidos efectivos en la Asamblea Legislativa, que es probable que en virtud de esa concentración ya hoy ande entre 3 y 4 de número de partidos efectivos, ¿verdad? O sea, el peso que realmente tiene cada fracción legislativa representada en la Asamblea Legislativa, y creo que es mayor en efecto. Es mayor en efecto, e ideológicamente coincido, Alejandro, no en el centro derecha, en la derecha. Hay que empezar a decir las cosas por su nombre. Y este es un país de derechas. Aunque todos los digamos siempre cómodamente sentados en el centro, porque es lo políticamente correcto. A nadie le gusta sentir, todos nos sentimos, ¿verdad?, aristotélicos, en el justum mediocritas, ¿verdad? Nadie tiene un corazoncito más a la derecha y a la izquierda. El tico no es eso. No decimos que somos eso, pero en el fondo nos comportamos como tal. Y nos corremos siempre hacia la derecha, claramente. No hay ningún discurso más efectivo en este país. A usted le pueden acusar de todo lo que están acusando algunas candidaturas, pero si usted le dicen comunista, ¿verdad?, tenga la plena seguridad que ese estigma le va a costar muchísimos votos, como lo ha sufrido el Frente Amplio, ¿verdad? Y esa campaña es súper efectiva. Yo no vi, a mí me llamaba poderosamente la atención que en redes sociales, particularmente durante el último mes, no me llamaba la atención, corroboré eso que estoy diciendo, las más viscerales y más fuertes memes y críticas y vacilones que se armaban en red era también contra el comunismo supuesto del Frente Amplio y particularmente de su candidato. Cuidado, y eso la gente no lo ve como un discurso de miedo, como un discurso de odio, lo naturaliza. Y eso es todavía peor, porque en democracia se supone que eso es lo que no debería prevalecer. Entonces, cuidado, somos una sociedad, decía doña Sonia Picado, taimada, yo la llamo mojigata, ¿verdad?, que no decimos lo que realmente pensamos, y eso también se demuestra en las encuestas de opinión. Aquí hablamos, yo no sé si la vez pasada o con anterioridad, de que ese mal llamado voto silencioso en realidad tiene una explicación teórica estadística. Don Miguel Gómez Barrantes, hace 35 años, me presentó esa hipótesis que se llama la espiral del silencio. Y es bueno empezar a sacar nuestros apuntes de estadística. Cada vez más el electorado no solo se niega a decir genuinamente qué es lo que piensa, sino que se posiciona en lo que, comillas, es más popular. Y lo más popular hoy es decirse antipolítico y antipartido. Es más, usted les pregunta a las personas jóvenes, en su mayoría van a decir, eso está fuera de moda, ¿verdad? No es cool decirse que uno simpatiza con un partido político o siquiera que le interesa la política en democracia. Y es ahí donde otra vez tiene que llamarnos la atención, autocríticamente, como ciudadanía, que es lo que hoy a mí me está interesando. Ya vamos a tener 2 meses de campaña electoral, pero hoy, para mí, en esta primera semana, y más allá de la carrera de caballos y el resultado final, me está preocupando mucho, Claudio, Alejandro, nuestra cultura política. ¿Qué está pasando como ciudadanos? ¿Por qué estamos votando? Ya lo vamos a ver en los estudios de panel, pero realmente esto no puede ser sostenible cuando vamos a elegir presidentes desde el año 98 y hasta la fecha, en promedio, Claudio y Alejandro, ustedes también que les gustan los números, en promedio, el presidente que resulta electo está siendo o representa a menos del 20% de la población del país. Hace 4 años, del total del padrón, los Alvarados representaban un 28%. Del padrón. Del padrón. Hoy representan Figueres y Chávez un 26%. Viene en descenso. Viene en descenso. Porque después, cuando vos comparas los resultados de la segunda ronda, ya no es válido, porque ya es una competencia entre dos. Entonces no es tan fácil la lectura. No es comparable. Exactamente. Bueno, yo comparto no solo la preocupación por el tema de la cultura política, sino diría yo por el equilibrio en la
convivencia, que es lo que viene después, ¿verdad? La tolerancia. La tolerancia, de alguna manera, el hecho de que la gente no esté hablando de política o prefiera obviarlo, ¿verdad? Es parte, creo yo, de un debilitamiento. No solo de nuestra cultura política, sino de nuestra formación política como ciudadanos. Ya no estoy hablando de capacitación política, eso es punto de aparte, ¿verdad? Y ahí me parece que el Tribunal Supremo de Elecciones y los partidos políticos han quedado viendo y están de nuevo evidenciando que gozan de herencias o de beneficios heredados y que no necesariamente están cuidándolo de cara a las nuevas generaciones. Y yo he insistido también que apenas si se está asomando, ojalá ese sea motivo de discusión en la segunda ronda, la importancia de la participación política, pero no en términos de esa democracia representativa, sino de esa democracia participativa. Entonces, independientemente si el referéndum sirve o no para pensiones, ojalá que sí la discusión sea en qué casos, no en qué casos, qué tanto van a aprovechar para poder de una vez abrir esa, yo no diría esa ventana, esa puerta en términos democráticos. Pero también yo hay otro elemento que también quería un poco sumar a esto, y es, yo me acuerdo de un estudio, ya tendrá sus años, del CIEP, que hablaba cómo se autodefinía el elector costarricense. Cuando yo decía de centro, era porque la mayoría se autodefinía de claro, centro. Es que es muy bonito. Claro que si le hacemos la categorización, probablemente sea más de derecha. Era muy bajo el porcentaje de electores que se identificaban como de izquierda y era más o menos la mitad de los que se consideran de centro, los que se consideran de derecha. No sé si me expliqué en esa última parte. Entonces era algo así, más o menos en mi memoria era un 15% izquierda, un 22% derecha y todos los demás estaban en el centro. Acomodamente en el centro. Claro, por eso es que me refería un poco más a eso, y cómo las opciones electorales, no solo a nivel nacional, sino también a nivel legislativo, se ubican en centro derecha. Ahí está la mayoría de ese voto. Ahora, vos planteas, Claudio, algo muy importante, que es el tema de, diría yo, la legitimidad política de primera y de segunda ronda. Nuestro sistema está hecho para que los dos que pasen a la segunda ronda tengan al final un caudal importante de legitimidad política con el que queden, aunque en primera ronda efectivamente hayan quedado con un porcentaje muy bajo. Y ese es un tema que nos obliga necesariamente a pensar que tanto, por un lado, la oferta electoral, los partidos no le están llegando a esa demanda, y qué es lo que está pasando, porque si de alguna manera la crítica era que todos los partidos eran iguales, que era más de lo mismo, que etcétera, viene toda esta oferta que es muy diversa para que de alguna manera el electorado hubiera tenido más opciones, y ciertamente la mayoría no incidió en términos electorales. Y configurar, bueno, pero perdón, muy reconocidas. Perdón, claro, aquí lo dijimos, que iba a haber, ¿se acuerdan? Hicimos la analogía del mercado entre oferta y demanda, y el punto de equilibrio tendía a bajar, se había depreciado la democracia. En fin, eso era bastante no previsible porque fuéramos adivinos. Es que claramente en el mercado también ha sido estudiado. Yo hablaba de la frase de mi abuela que decía que en la variedad está el gusto y que en política no se aplica. No, al contrario. Hace un par de días di unas declaraciones sobre también las posibilidades de que aumente o no el abstencionismo en segunda ronda. Y eso no lo vamos a saber. Para mí, quizás una polarización en las narrativas y en los posicionamientos políticos de cada una de las candidaturas puede contribuir en esa polarización paradójicamente, a que aumente. Bueno, hace 4 años aumentó como un 1%. Bueno, aumentó. 150,000 personas más. Pero no siguió la tónica que siguen todos los balotajes a lo largo de la historia electoral del planeta y de las democracias. Y es que las segundas rondas tiende a aumentar el abstencionismo y tiende a disminuir, consecuentemente, la participación. ¿No? Eso ya no lo podemos siquiera asegurar, ¿verdad? Y lo otro es también, tenemos que empezar a poner las cosas, por eso insisto. Y desde esa perspectiva, en este momento a quien más le conviene mayor participación es a Chávez, a Rodrigo Chávez. Por supuesto, porque es el que tiene que alcanzar. Ya dijimos que tiene una diferencia 195,000 votos. Bueno, es una diferencia considerable, ¿verdad? Que tampoco sabemos si José María Figueres y Liberación la puede sostener. Ese es otro tema. Estoy de acuerdo. Entonces, es otra elección, ¿verdad? Sí, bola al centro. Es bola al centro, y además tenemos que aprender otra vez de la perspectiva comparada y de los resultados. En este país, hay que decirlo, Costa Rica tiene un periodo de 2 meses entre la primera y segunda ronda. Bueno, eso es todo, exacto, eso lo sabemos todas las personas costarricenses, pero un extranjero
que vive una democracia de América Latina, no ir más allá, Se sorprende. se sorprende, Claro. porque ya de por sí se ha hasta considerado en bajar el periodo de un mes A 15 que la días. inmensa mayoría de las democracias funcionando en América Latina tienen, y nosotros tenemos el doble. Y en un contexto donde se están decidiendo las elecciones en la última semana o haciendo fila el día de las elecciones, imagínense lo que puede suceder en 2 meses. Entonces dejémonos, como dicen los ticos, dejémonos de varas, ¿verdad? Lo que viene ahora es bastante, si no impredecible, tiene un alto, ¿verdad?, porcentaje de incertidumbre. Eso es por un lado. Y no hay rival pequeño tampoco. Y no hay rival, pues al contrario. Sí. También otro de los elementos que tradicionalmente se dicen de la segunda ronda o el balotaje es que caballo que alcanza, caballo que gana, ¿verdad? En este momento no está alcanzando Chávez a José María Figueres, pero queda la impresión en el inconsciente colectivo de que ese que va de segundo lugar, ojo, puede dar la sorpresa y me resulta llamativo. Pasó en el conteo del domingo, Bueno, donde Rodrigo estaba de quinto y de repente le Sí. alcanza y le pasa a, Y le pasó a Fabricio. a Fabricio y le pasó a Linet después le pasa a primero. Linet y termina de Exactamente. segundo. Ok, ¿verdad? entonces, eso es, perdón. Y lo otro es con otra vez la bancada y si estamos a la derecha o a la izquierda y si son o no progresistas. Aquí entendamos que la disputa verdaderamente sobre el progresismo y el conservadurismo social, no económico. Aquí hay una hegemonía de la derecha y del liberalismo sobre la agenda económica desde hace 25 años. Bueno, eso ni se discute. Y te agrego algo. Eso ni se discute, perdón. Entonces ahí, claro, Eli puede decirse progresista, es progresista, y creo que es progresista genuinamente desde los dos ámbitos, en lo económico y en lo cultural, ¿verdad? Pero el Frente Amplio es progresista en lo social y lo cultural, pero conservador en lo económico. No postula la intervención, del Estado abiertamente en la economía. Entonces, no existe un progresismo y no existe un conservadurismo. Empecemos a poner las cosas por su nombre. Lo que hay es una hegemonía del neoliberalismo, que es el progresismo económico, y hay una disputa ahí seria y sin terminar de resolverse en el progresismo versus el conservadurismo social. Pero y de los eso que derechos decís vos, humanos. yo le agregaría para que Alejandro continúe, que a mí me llamó mucho la atención, qué sé yo, ver a una familia que va con la bandera de Eli Fensay y los hijos atrás jóvenes con la bandera del Frente Amplio. Y al inverso también pasaba. Una gente con la bandera del Frente Amplio y la hija atrás con la de Eli. Entonces, las ideologías para los jóvenes, eso es secundario. Y uno no sabía del pito a cuál de las 3 banderas había. Sí. Igual yo vi carros con solo la bandera de Costa Rica y me pareció un mensaje todavía más conciliador, ¿verdad? Seguro viste el mío. Pero los carros no votan. Porque así Los andaba carros yo. no votan, ¿verdad? Sí. Votan las personas. Pero esto lo digo también porque a mí me gustó muchísimo ver 2 elementos. La tranquilidad con la que la gente realmente pasa, no diría que solo el domingo, el fin de semana. Bueno, Porque desde el viernes yo veía piquetes y realmente la gente estaba, podríamos decir, en términos costarricenses, vacilando, ¿verdad? Lo más es que le hacían así o le hacían así, pero igual estaba la gente alegre y contenta. ¿Qué es de rescatar eso? Es de rescatar y es de evidenciar por qué somos una democracia representativa plena. La pregunta es si nos alcanza solo con democracia representativa o es hora que retomemos esa democracia participativa. Pero también yo le sumo otro elemento que me parece que ya Rochay mencionaba, o por lo menos sugería, que es el tema de hasta dónde nos alcanza a seguir con lo mismo de siempre, en el sentido de la pospuesta reforma electoral, Claro. en la cual ni siquiera el Tribunal Supremo de Elecciones se anima a presentar, Y no es proactivo nuevamente ahí el a tribunal. convocar a diferentes sectores y poner la bola a funcionar. Y lo digo también porque dentro de esa perspectiva sí me parece que el hecho de que ya las diferentes misiones de observación sean reincidentes en las observaciones que nos envían al país no se ve bien y no nos luce en una de las democracias plenas. ¿De cuáles observaciones estamos hablando? Bueno, por un lado el tema de esa correlación de las encuestadoras, el financiamiento y la publicidad.
Yo le agrego el tema de que efectivamente solo a través de los partidos políticos se pueda participar, cuando reconocemos que hoy día mucho tiene que ver más con los personalismos que con las estructuras partidarias. Entonces, si eso ya es una realidad, igual a nivel legislativo, el tema de la negociación entre los partidos, bueno, entonces, ¿qué estamos esperando? ¿Por qué nos negamos a hacer una reforma en términos de sistema cuando ya en la práctica lo vemos que se está implementando? Y eso también lo digo porque ahora, en esta lógica que mencionaba Roadside, de si 2 meses para la segunda ronda, yo me quedo pensando no solo en los 2 meses entre la primera y la segunda ronda, sino en el único mes que hay para que quien gane forme gobierno, claro, y entre a gobernar. Ahí sí me parece que puedan intercambiar ministros del gobierno saliente con el entrante, por decir algo. El tema es el tema de construir una agenda también, porque llega el presidente, sugiere una agenda, pero debería ser una agenda que no encuentre, digamos, de entrada amplísima resistencia al resto de partidos, por lo menos en esa primera parte de gobierno. Y finalmente, el tema de que para la segunda, digamos, de la segunda ronda que se haga gobierno, yo creo que gane quien gane, hoy día es necesario señalar que es muy probable que tenga que recurrir a personas, no solo otros partidos, de ningún otro partido, o sea, de gente que no está matriculada en uno u otro partido, para realmente conformar un gabinete que mantenga una credibilidad. Pero qué interesante eso. Pero ojalá, pero yo no tendría muchas esperanzas al respecto. Pero en esa última acotación que hace Alejandro, resulta que Liberación Nacional es un partido que tiene 8 años de no estar en gobierno y debe tener su gente mucha ansiedad a ejercer el poder. José María Figueres ha hablado de que tiene equipos y los ha exhibido en diferentes áreas. Rodrigo Chávez, cuando se le preguntó, creo que fue Defensa en un debate, lo único que logró decir fueron los 2 nombres de los vicepresidentes, no logró decir nombres de gente. Juega la posibilidad de que Rodrigo Chávez saque la chequera de el clientelismo político, en donde hay muchos partidos, esos 19 chiquititos o los otros que tienen más sustancial voto, y que les diga, ¿quieren ser parte del gobierno? Eso se le puede complicar un poquito más a Liberación, donde José María ha dicho que tienen equipos, y Liberación es un partido que normalmente en otros momentos que ha gobernado en la mayoría de las veces con su gente. ¿Tendrá una ventaja o será una desventaja para Rodrigo Chávez? Bueno, recordemos, no olvidemos desde dónde quiero hablar, y es desde la inmensa posibilidad que se nos abre ahora en segunda ronda, y por lo tanto la enorme incertidumbre que se cierne sobre esto, y también sobre la conformación del gobierno. O sea, el signo de los tiempos se llama incertidumbre, ¿ok? De los tiempos políticos. Entonces, considerando eso, yo desearía, por eso dije ojalá, que exista esa capacidad y esa voluntad de articular intereses diversos y difusos, de conciliar, de tomar algunos, aunque sean generales, algunos acuerdos mínimos de mediano y largo plazo. Yo desearía que eso fuera así, pero tampoco es garantía nada. Recordemos que este gobierno, que está a punto de salir, y está deseando mucha gente que salga, inició con un retórico y falso discurso de unidad nacional. Sí. Y lo subrayo hoy, y lo digo hasta con cierto orgullo, el Observatorio de la Política Nacional denunció esa falsedad y esa retórica desde el día de su conformación, porque en realidad fue un gobierno de unidad tripartita más la participación de Patricia Mora. Pero ustedes recuerdan que este gobierno, los principales puestos de decisión económica y de toma de decisiones en serio, no los tenía el PAC. Se los dio o a la Unidad o al Partido de Liberación Nacional. Y así fuimos representantes de sectores específicos. Por supuesto, tuvieron un ministro nada más ni nada menos de la coordinación empresarial, ¿verdad? Y AED y Horizonte Positivo se constituyeron en los verdaderos tomadores de decisiones durante gran parte de este gobierno, y no son partidos políticos, son representaciones de la empresa privada. Aunque Rodolfo Pisa quiso justificar su independencia ahora con un partido nuevo, la factura estaba generada. Este era un gobierno no de unidad nacional, de cara al bicentenario, como se nos quiso vender. Eso es lo más falso que hemos tenido desde hace muchos años, que yo recuerde, en la retórica universal de un gobierno. Pero a muchos sonó muy bien al principio. Por supuesto, porque funciona, claro. Pero ahora funcionará.
A eso voy. No es garantía de nada, tampoco si llamamos a conformar un gabinete multisectorial o multipartidista. Yo esperaría que eso funcionara considerando la fragmentación que hay de las preferencias políticas en el país, pero no es garantía de nada. Entonces, otra vez, una gran incertidumbre con respecto a eso. Y segundo, la pregunta que plantea Alejandro de las disfuncionalidades que tenemos a partir de nuestro diseño electoral, ¿verdad? ¿Y por qué no nos enfrascamos en serio a una discusión en serio de una reforma en serio? Simplemente se responde de manera muy sencilla, aunque reduccionista, y es porque quienes hacen eso posible son los partidos presentes en la Asamblea Legislativa, y sabemos que los partidos presentes dominantes en la Asamblea Legislativa no les sirve cambiar nada de las reglas del juego porque les sigue favoreciendo. Entonces puede venir la OEA, puede venir la Unión Europea, puede venir Dios a decirnos que está mal. Si a esos actores políticos no les conviene cambiar las reglas del juego, no lo hacen. Yo viví la experiencia ayudando con el Instituto Interamericano de Derechos Humanos y CAPEL, de que el tribunal, con la asesoría de CAPEL, formulara la reforma electoral, Alejandro estaba muy joven en ese momento, del 2000, que se introdujo en la corriente legislativa por iniciativa del Tribunal Supremo de Elecciones y con la asesoría técnica de CAPEL, insisto. No quedó, Claudio. Tardaron 9 años discutiéndolo, del 2000 al 2009, para que al final aprobaran la que yo llamo la reforma light. Light, eso que te iba a decir, ahí quedó. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque nunca le entraron, esto lo hemos hablado aquí, a los 4 temas que es la que más les duele a los partidos y a las correlaciones de fuerza. Primero el dinero, el financiamiento, pero además, algo que plantea Alejandro, el sistema de presentación de listas y de votación, la ruptura de monopolio de los partidos políticos y la posibilidad de habilitar hasta la libre postulación a las candidaturas independientes. Segundo. Tercero, la fórmula y sobre todo el subcociente, que hoy está demostrando que funciona para evitar la fragmentación. Ve qué interesante. Sí, claro, así fue. ¿Verdad? Y aquí lo dijimos, ¿se acuerdan? Pero ahí por más que tuviéramos 50 partidos, al final iban a quedar 3 o 4. Ahí se ayudó muchísimo el abstencionismo. El 40%. Entonces, el cociente y el subcociente, a todos le da pánico, se pone la piel chinita, como dirían los mexicanos cuando hablan de eso. Y el cuarto elemento es el tamaño de las circunscripciones y el rediseño de la geografía electoral. No podemos seguir pensando en provincias. Que además son las provincias más raras, ¿verdad? Punta Arenas es de lo más raro que hay, y además sirven como circunscripción electoral. Estos 4 temas que sabemos por política comparada y por política electoral comparada, que son los elementos más sensibles, no se discutieron durante 9 años, del 2000 al 2009. Es más, hasta que se quitaron todas las amenazas de que eso podía ser reformado, Alejandro, fue fiable y viable la reforma que finalmente se aprobó. 1. Y 2, otro ejemplo, es que el tribunal se introdujo, vean qué interesante, a pesar de que lo podemos acusar de falta de actividad, en el 2013 introdujo una iniciativa que desde la academia también estábamos demandando desde hace mucho tiempo, algunos pocos, dicho sea de paso, de una reforma al régimen de financiamiento que proponía quitar, ya lo hemos dicho en este mismo programa, primero, el pernicioso esquema de los bonos de deuda o los bonos de cesión de deuda política. 1. 2. Ofrecer el transporte gratis el día previo y el de las elecciones. Exactamente. Exacto. Tercero, hacer un adelanto sustantivo para que compensara la eliminación de los bonos de hasta el 50% para todos los partidos políticos, garantizando cierta equidad de principio. ¿Y quiénes fueron los principales opositores a esas reformas? No solamente los partidos políticos, sino todos aquellos grupos de presión que financian a los partidos políticos y que no les sirve tampoco que eso cambie. Estamos hablando, por supuesto, de las encuestadoras, pero estamos hablando de las casas de publicidad, las agencias publicitarias nacionales y extranjeras. Los bancos deben estar interesados. Los bancos, imagínense, vean lo poderosos que son, y los medios de comunicación, que otra vez, apelando a nuestra taimada forma de ser, como diría doña Sonia, se llenan la boca diciendo en todos los programas que ojalá las campañas fueran de 2 días y que el Estado no estuviera dándole tanto plata. Sí, y es falso, cuando son los primeros que reciben la platota el día de las elecciones y todos los meses previos. Alejandro. Bueno, me parece que hay que hacer los cálculos en términos de la Asamblea Legislativa de si hay viabilidad o no para construir esa mayoría, considerando que hay partidos
con buena representación legislativa que han tenido que sufrir ese proceso. Entonces, la pregunta es, en términos de votos, de fracciones, si ahora que tienen entre ellos una representación interesante, no digo que tengan ya la mayoría construida, pudieran hacer algo en torno a algunas de las reformas, porque la carta al niño está larga, ¿verdad? Pero ciertamente yo no creo que con este nivel de abstencionismo la respuesta de los partidos y del tribunal sea no hacer nada. Creo que definitivamente por lo menos hay que proponer, hay que echar la bola a andar. Y me parece que también el segundo elemento, un poco en la construcción, porque no quiero que me malinterpretes en términos de que yo hable otra vez de un gobierno de unidad nacional 2.0, ¿verdad? Pero sí que los dos partidos que entran en la segunda ronda tienen que tantear, ¿verdad? A los partidos que no entran en la segunda ronda. Y ese tanteo no es de gratis. Ese tanteo tiene que ser a partir de, por supuesto entendemos, cuota de poder y los temas, que será probablemente la carta que presentarán de acuerdo con los dos candidatos. Ahí me parece que hay un elemento en donde quizá Liberación podría sufrir un poco más por esa distribución de cuota interna entre los dirigentes liberacionistas versus si logra concretar algunos apoyos más allá de Liberación, que tal vez Rodrigo ahí sí tenga más, digamos, mayor margen de maniobra. Pero yo no me quisiera quedar, y perdón, solamente en el tema de los partidos políticos, porque creo que los tres estaremos de acuerdo en que no necesariamente solo en los partidos políticos están las personas que pueden contribuir. Entonces yo creo que ese elemento también es un elemento que debería de permitir una ampliación del análisis, de la consideración, y no solamente el tema de los representantes para hacerla más participativa, que es lo que no está sucediendo. Estamos quedándonos en la democracia pequeñita, minimalista, procedimental y representativa. Y esto hay que cambiar. No nos iba a alcanzar el tiempo. Ambos, muchas gracias, como siempre. Creo que más que interesante porque tocamos temas de fondo, más allá de quién va a ganar o quién no va a ganar la segunda ronda electoral. Ambos, gracias. Y a ustedes, como siempre, gracias por premiarnos con su audiencia. Los espero en 8 días aquí en Noches sin Tregua para que usted disfrute política con P mayúscula. Un abrazo.